Bien, entonces vamos con la primera cápsula de la clase de diagnóstico de la micosis. Soy el profesor Eduardo Álvarez del Laboratorio de Micología del ICBM. En el contexto de la micosis, el diagnóstico por el laboratorio es fundamental, ¿ya? Y es fundamental este diagnóstico por el laboratorio, dado que siempre hoy en día va a ser necesario identificar a nivel especie el patógeno, ¿ya? Eh, Antiguamente bastaba, o se creía que bastaba con identificar que era un hongo y a lo mucho el género, porque también se creía que el tratamiento era el mismo siempre. Pero eso ha cambiado mucho y hoy en día sabemos que la aparición de la resistencia a los antifúngicos. Hay especies que son intrínsecamente resistentes, hay otras que van desarrollando resistencia y entonces se hace fundamental la identificación a nivel especie. Eso posibilita instaurar un tratamiento correcto, ¿ya? Un tratamiento empírico, ¿cierto? Y que podrá ser corregido si fuese necesario de acuerdo a esta identificación a nivel especie que se obtenga desde el laboratorio. En micología, y dependiendo de las infecciones, por sobre todo si hablamos de la infección fúngica invasora, el instaurar un tratamiento incorrecto se correlaciona con altas tasas de mortalidad. En términos generales, en los últimos años se ha ido observando un incremento en las enfermedades asociadas a hongos, en las infecciones, ¿ya? Infecciones fúngicas. Y esto está relacionado, por ejemplo, con el avance en los tratamientos para el cáncer, por ejemplo, el aumento en trasplantes, dado que ambos factores que he mencionado posibilitan el aumento de la población de riesgo, ¿ya? Dada las medidas que se van a adoptar en estos pacientes, el paciente trasplantado, el paciente oncohematológico, paciente con cáncer, este paciente va a presentar una disminución en la actividad de su sistema inmunológico. Por lo tanto, queda expuesto a hongos ambientales y que por vía inhalatoria o por otra vía, pero principalmente inhalatoria, podrían provocar una infección. Tercer punto, las migraciones, ¿ya? Esto se enfoca básicamente en que hay una serie de hongos que están localizados en zonas tropicales, subtropicales, y que con los migrantes pueden llegar a zonas en las cuales esos hongos no están y entonces provocar nuevas infecciones. El caso en nuestro país es bastante particular, dado que hay una serie de hongos endémicos, se les denomina hongos endémicos, coccidioides, histoplasma, y que no están de forma autóctona en Chile. El histoplasma, por ejemplo, se le denomina la histoplasmosis americana, pero Chile es el único país que no tiene de forma autóctona histoplasma, pero que en los últimos años hemos ido observando un aumento importante en el número de casos de histoplasmosis en pacientes migrantes. Cuarto factor, el aumento de la resistencia antifúngica. Ya, acá tenemos la identificación de especies que son intrínsecamente resistentes y que varios años atrás no se sabía, o no, como no se identificaba a nivel especie, tampoco se sabía que tenían resistencia intrínseca. Pero lo que ha ido llamando la atención es la aparición de la resistencia antifúngica secundaria, ya que está básicamente dada por, vamos a decir, uso y mejor aún mal uso de los antifúngicos, ya sea por automedicación o por una mala prescripción. La aparición de las especies crípticas, que por lo general están asociados a concentraciones inhibitorias mínimas más altas para los antifúngicos. Y como último factor, la escasa formación, compromiso en lo que es la micología. En nuestro país, ¿qué podemos decir de las infecciones o de los agentes etiológicos más bien?
Tenemos una serie de infecciones asociadas a catéter, infecciones mucosas podríamos denominarlas, y van a destacar por sobre todo las especies de Cándida, ya en un número menor Rhodotórula, otra levadura, Trichosporon, otra levadura, y el Saccharomyces, ampliamente conocido. En lo que son infecciones respiratorias, destaca las especies de Aspergillus, por sobre todo Aspergillus fumigatus o Aspergillus sección fumigati. Tenemos a Cryptococcus, una levadura. Tenemos al hongo filamentoso denominado Fusarium, especies de Fusarium, mucorales, hongos cenocíticos, y el que les comenté hace un rato, el Histoplasma capsulatum, que no es un hongo autóctono de nuestro país, pero que se ha ido observando, se ha ido incrementando su diagnóstico y asociado principalmente a inmigrantes. Dentro de lo que son las micosis cutáneas y superficiales o superficiales tenemos a las especies de Cándida, especies de una levadura llamada Malassezia, especies de Trichosporon, especies de este hongo Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton flocosum. El primer paso y que es relevante es cuando el paciente lo visita a usted el día de mañana y entonces usted debe, como dice ahí, pensar en hongos, ¿ya? Porque además de las infecciones virales, de las infecciones bacterianas y de las infecciones causadas por parásitos, también existen las infecciones fúngicas y tiene que reconocer, tiene que entender los signos y síntomas asociados a una infección fúngica. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo ahí de, de lo que es un LCR, ¿cierto? Si es turbio, probablemente sea de una etiología bacteriana, pero si es transparente, como agua de roca, como dice el libro, lo más probable es que sea viral o fúngica. Acá tiene estas manchas hiperhipocrómicas asociadas, entre otras patologías dermatológicas, a malacesia. Tenemos onicomicosis, ¿cierto? Clásica onicomicosis. Acá tenemos la algorra, ¿cierto? En un recién nacido, en su lengua. Y acá tenemos estos tumoraciones causadas por algún dermatofito. Segundo punto a tener en consideración es la epidemiología, ¿ya? Es importante saber el origen del paciente. Usted tiene que consultar la anamnesis, ¿cierto? Tiene que consultar y darse cuenta, valorar en la medida de lo posible los datos que le va entregando. Ya la profesión, ya a veces puede asociarse a algunas infecciones de acuerdo al hábitat del hongo. Los hobbies, a lo mejor le gustan la natación y constantemente va a la piscina, ¿ya? Entonces, si hay una dermatomicosis y el paciente practica natación y todas las semanas va a la piscina, bueno, por ahí puede venir el foco, ¿ya? Un paciente inmunocomprometido y está en un hospital ahí como aparece en esta imagen, y claro, la ventana alguien la abrió, entró una paloma y ya tenemos entonces, eh, y si hay una meningitis fúngica, por ejemplo, ya sabemos entonces desde dónde puede provenir el agente etiológico. ¿Ya? Entonces es relevante ese tipo de datos. Toma de muestra, la toma de muestra es fundamental en todo tipo de infecciones. ¿Ya? La sensibilidad del examen está en directa relación con este proceso. Tiene que tomar buena muestra en el momento adecuado, en una cantidad adecuada. Ya el procedimiento varía de acuerdo al sitio de infección, al tipo de micosis. Por ejemplo, para micosis de piel y mucosa generalmente se van a obtener escamas. En orina generalmente punción de catéter o orina de segundo chorro. En sangre por lo general se van a tomar los hemocultivos, ya que tienen un buen rendimiento.
pero también eso varía dependiendo del hongo, ¿ya? Por supuesto, la muestra acompañada de la solicitud del examen con, ojalá, el diagnóstico presuntivo, ¿ya? Es importante. Incluir los datos mórbidos del paciente, si hay una enfermedad de base, factores predisponentes, si está en tratamiento, ¿ya? Esos son datos relevantes para tomar algún tipo de decisión asociada al cultivo o al procesamiento de esa muestra. Ya ahí como les comentábamos, en la toma de muestra en lo que es infecciones superficiales, básicamente es raspar la lesión. Si es micosis ya profunda, evidentemente punción lumbar para el SR, los hemocultivos. Biopsias también pueden procesarse para la pesquisa de infecciones fúngicas. Luego de que la muestra llegue al laboratorio, se va a proceder al examen microscópico directo. Eso es rápido, es barato y básicamente se busca dejar en evidencia alguna estructura fúngica. La sensibilidad de este proceso está en directa relación con la experiencia del observador. ¿Ya? Si el observador no sabe qué buscar, lo más probable es que no vea lo que tenía que ver. ¿Se entiende? Y es muy utilizado en lo que son micosis superficiales, cutáneas, pero en lo que son líquidos también tiene una utilidad. Em, este examen microscópico directo puede utilizarse con tinciones, ¿cierto? Con clarificantes, pero todo eso depende del tipo de muestra. Si fuese el caso, también podría utilizar la tinción de Gram. También tiene una utilidad en el diagnóstico de estas infecciones. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos la utilización del KOH al 10 o entre 10 y 40%. ¿Ya? El KOH usted le puede agregar tinta azul, tinta negra o el color que quiera, porque ayuda a observar de mejor forma las cifras, como puede ver acá, o las levaduras, como se ve acá, de los agentes etiológicos. Hay una tinción que se basa en la tinta china y es que básicamente se utiliza para observar levaduras capsuladas. Ya ahí tiene imágenes de la tinta china y la levadura capsulada y la no capsulada. Está el blanco de calcofluor, que básicamente es un fluorocromo que se une a los residuos 1,3, ¿cierto? Que están en la pared del hongo. ¿Ya? Entonces emite una fluorescencia. El color de la fluorescencia va a depender del microscopio que usted tenga, ¿ya? Y del tipo de lente que tenga su microscopio, el tipo de filtro. Acá tiene ya muy utilizado la tinción de Gram. Ahí puede ver cómo estas levaduras se ven como si fuesen Gram positivas. Y también tenemos lo que es el examen microscópico directo en el caso de la histopatología. Ya en la histopatología hay varias técnicas, ¿cierto? Hematoxilina dioxina, el Gomori-Groco, Giemsa, bueno, muchas, ya hay varias. Y dependiendo de la técnica, se observará de algún color en particular alguna estructura del agente etiológico. Ahí puede observar hifas tabicadas, ¿cierto? Algunas levaduras también se ven, ¿cierto? A veces se ven intracelulares, depende del patógeno. ¿Ya? Así que la histopatología también permite el diagnóstico de estructuras fúngicas.